Buenas tardes, magistradas y magistrados, señor secretario. Estamos aquí, vamos a dar inicio a la sesión de pleno número 19, sesión de pleno ordinario jurisdiccional, perdón, número 19, el cual habrá de realizarse conforme a los artículos 14, 15 y 17 de la Ley de Justicia Administrativa. Señor secretario, damos cuenta con el orden del día, por favor, señor secretario. Claro que sí, magistrado presidente. Con permiso, magistrados, el primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia. Suscrito secretario general, hago constar y doy fe que se encuentran presentes el magistrado presidente José Santiago Encinas Velarde, magistrado segundo instructor Renato Alberto Girón Loya, magistrado tercero instructor Daniel Rodarte Ramírez, la magistrada cuarta instructora Blanca Zobeida Viera Barajas y la magistrada quinta instructora Guadalupe María Mendívil Corral, cumpliendo al efecto con el quórum legal que establece el propio reglamento interior para la celebración de la presente sesión, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario, magistradas y magistrados. Estamos presentes todos los magistrados que integramos este pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Consecuentemente, verificado el quórum legal, se declara formalmente instalada la presente sesión de pleno ordinario jurisdiccional número 19. Siguiente punto del orden del día, por favor, señor secretario. Paso al tercer punto del orden del día, en virtud de que ya fue declarada la sesión e instalada, ¿no? Lectura y aprobación del orden del día, magistrado presidente. Magistrados y magistradas, si están de acuerdo, omitimos la lectura y procedemos a su aprobación, toda vez que con debida anticipación se les puede girar la convocatoria correspondiente. Si están de acuerdo, señor, manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día. Gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de sesión del pleno anterior. Magistradas y magistrados, con debida oportunidad se hizo la circulación correspondiente del acta anterior. En atención a eso, propongo omitir su análisis o su lectura y proceder a su aprobación. Los que estén de acuerdo con la propuesta, quieren manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de votos se aprueba la omisión de la lectura del pleno anterior, magistrado. Gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Quinto punto del orden del día, análisis, discusión y aprobación de los expedientes que remite Presidencia al Pleno, dando cuenta el suscrito con 33 proyectos de resolución que somete a consideración el magistrado presidente al Pleno, los cuales fueron debidamente enlistados y publicados en el sitio web del tribunal, así como los estrados de este tribunal, del número 1 al número 33 de la lista que fue publicada, presidente. Magistradas y magistrados, con debida oportunidad, fueron analizados y comentados los asuntos o las por proyectos que se ponen a consideración de este pleno. Sin embargo, considero conveniente citar el marcado con el número 33, que es el expediente 204-2013, en donde se interpuso un recurso de revisión que es facultad de este pleno realizar su admisión. En este caso, se está proponiendo su desechamiento en atención a que en el caso concreto el inconforme hace valer el recurso de revisión. Y aquí vale decir que el recurso de revisión está previsto y regulado en la Ley de Justicia Administrativa. Ley de Justicia Administrativa que entró en vigor en el año del 2014. Sin embargo, este juicio se inició su trámite en el año 2013 y en el transitorio marcado como tercero se estableció, tercero transitorio de la ley que creó del decreto que creó la Ley de Justicia Administrativa, dice: el tribunal seguirá conociendo los juicios y recursos que estuvieran en trámite en la fecha en que esta ley entra en vigor, conforme al procedimiento contenido en el título sexto del Código Fiscal del Estado, el cual quedará derogado una vez que la sentencia que se dicte en el último juicio adquiera autoridad de cosa juzgada. Aquí, este procedimiento se presentó
se instruyó y se resolvió conforme al Código Fiscal del Estado de Sonora. En el Código Fiscal del Estado de Sonora no estaba previsto y regulado el recurso de revisión que previene el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa. En ese entendido, y partiendo del argumento ya expresado, sí, se establece que ese recurso no es admisible por la razón de que no aplica al presente juicio. Aquí de hacerlo se entraría en conflicto con un tema de retroactividad que ahorita está de moda, pero que en el caso no es discutible. El otro asunto que considero importante y necesario comentar en esta sesión, sin que los demás dejen de tenerlo, es el marcado con el número 27 en el orden. Es el 225 del 2025. Aquí viene la parte actora, si no mal recuerdo, es Comisión Federal de Electricidad, a solicitar que se le exima de la imposición de garantía que se determinó en la suspensión que se decretó al momento de radicarse la demanda, de darse entrada a la demanda. En esa resolución, sí, se le impone una garantía necesaria para justificar la suspensión decretada, y al efecto estamos desechando el recurso porque en los términos del artículo 66 de la Ley de Justicia Administrativa, el auto que exija o dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible. En esa medida, al existir prohibición expresa contemplada en el artículo 66, no tiene cabida el análisis del artículo 99, que de manera general regula el recurso de revisión. Aquí vale decir lo que comentábamos ya en la previa y coincidimos, que el tema de la suspensión es una facultad que corresponde, o es su ejercicio una facultad que corresponde al magistrado instructor, al magistrado que va a conocer el juicio. Partíamos de la base que es el que puede valorar en un momento dado los daños y perjuicios que se puedan generar por el otorgamiento de esa suspensión. Y bueno, lo comentábamos, que el hecho de que no sea recurrible no quiere decir que el propio magistrado instructor, con la facultad que previene ese artículo número 66 de la Ley de Justicia Administrativa, pueda realizar una dispensa o pueda realizar el hecho de que la incremente o la baje, ¿no? Aquí el tema a discutir es si es viable o no el recurso de revisión. Y aquí estamos proponiendo en el proyecto desecharlo, sobre todo por la prohibición expresa que previene la última parte de este artículo 66 de la Ley de Justicia Administrativa. Estos fueron los asuntos, junto con otros que como los comentó el secretario general, pero considero importante y viable hacer el comentario de esos dos artículos. Ya fueron ampliamente discutidos y creo yo que coincidimos en la argumentación que al efecto se está proponiendo. Magistradas, perdón, señor secretario, ¿algún comentario, magistrado? Pues yo creo que si no hay más, magistrados, los que estén de acuerdo con los proyectos, donde incluyen los que acabamos de expresar, así como todos los que fueron incluidos en la lista que al efecto se previene, y que son algunos, como lo comentaba el secretario, los que estén de acuerdo, sirvan manifestando, emitiendo su voto, levantando su mano. Por unanimidad de votos se aprueban los 33 proyectos que puso a consideración Presidencia al Pleno, magistrado presidente. Gracias, magistradas, magistrados, gracias por su apoyo y sobre todo, gracias por la discusión y comentarios y recomendaciones que se hicieron en la previa.
Siguiente punto del orden del día, por favor, señor secretario. Sexto punto del orden del día, análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución correspondientes a la segunda ponencia, dando cuenta el suscrito con 13 proyectos de resolución que pone a consideración del Pleno el magistrado segundo instructor, los cuales fueron enlistados del número 34 al número 46 en la lista publicada en la página del tribunal, así como en los estrados de este tribunal, magistrado presidente. Magistrado Renato Girón Loya, ¿algún comentario que realizar en relación con los proyectos que pone en consideración de este pleno? Sí, muchas gracias, magistrado presidente, muchas gracias, magistrado, secretario. Nosotros procedemos a poner a consideración del Pleno los asuntos que, como bien comentaba el secretario, están enlistados del número 34 al 46 de la lista sobre la sesión ordinaria, haciendo la aclaración que esos 13 proyectos, 8 corresponden a la materia burocrática y los restantes 5 a la materia administrativa en cuanto a la separación de materias. Muchos de ellos, o algunos de ellos más bien, son presentes sostenidos por el tribunal que fueron corroborados y platicados nuevamente en la previa, como señaló el magistrado presidente. En mi caso, me gustaría destacar entre los más interesantes o que merecen alguna mención especial 2 de ellos. El primero siendo el expediente 456 del 2023, que se trata también precisamente de un recurso de revisión, donde la recurrente o la revisionista plantea que si bien la sentencia emitida por este pleno le fue favorable, fue insuficiente y la dejó a su consideración en un estado de incertidumbre e indefensión porque solamente se determinó la nulidad lisa y llana, llamada también absoluta, pero no se atendieron otras prestaciones o pretensiones que ella misma reclamó en cuanto a la concesión o el otorgamiento de una pensión de cesantía por edad avanzada. El planteamiento original en el juicio natural fue declarar nulidad porque la resolución administrativa impugnada del listezón pedía un requisito que se consideró en el proyecto y el cual sostenemos como inconstitucionalmente inválido y como ilegal, motivo por el cual esa parte se reitera y se retoma en el proyecto que emite esta ponencia. Sin embargo, declaramos procedente el recurso en uno de los 2 agravios que plantea la persona, que es la revisionista, siendo que el primero de ellos sencillamente fue inoperante porque no tenía estructura agravio, no dijo que pretendía debatir, por lo cual se declaró así, pero en el segundo agravio se determina como fundado y hacemos una nota especial donde nosotros consideramos, con la coincidencia del estudio del Pleno, que se trataba de un asunto que aplicaba a la suplencia de la queja. Si bien el juicio administrativo, lo hemos dicho mucho en esta mesa, en principio se rige por los principios de litis cerrada y de paridad procesal, no menos cierto es que en ciertos casos debidamente analizados la suplencia puede operar, como en tema de menores o en este caso de adultos mayores de 60 años. Y en esa suplencia y analizando también los argumentos planteados en el agravio, consideramos que fueron fundados porque en efecto no se atendieron esas prestaciones y pretensiones, por lo cual se reformula de alguna manera el proyecto del juicio natural declarando la nulidad, pero para efectos de que la autoridad emita un nuevo dictamen y atienda las directrices que este pleno en el apartado correspondiente a efectos señala para que se emita un dictamen, la fecha a partir de cuando se va a pagar, entre otras consideraciones. Y el segundo asunto que quisiera destacar, no obstante, y si bien fue ampliamente discutido también, incluso anteriormente a la previa, es un amparo que tiene la numeración del expediente natural o de origen como 1173 del 2018. Se trata de un policía que en el juicio primiinstancial señaló que le fue debidamente separado de su trabajo por una suspensión del vínculo porque esta persona se le abrieron 2 causas penales, fue privado de la libertad y fue absuelto mucho después, pasados los años, de las 2 causas penales. Y para hacer de forma sintetizada claro lo que reclama o el argumento, señala que al haber sido absuelto de alguna forma es consecuente o se debería reflejar el efecto para la separación administrativa que le hicieron, debiéndosele reinstalar a su consideración. Después de un exhaustivo análisis, este pleno emitió una sentencia que posteriormente se fue al amparo y que vía cumplimentadora el juzgado federal colegiado nos dice sigue estas directrices y en atención a esas directrices reconocemos, como señala el colegiado, una fecha cierta en que ocurrió la suspensión preventiva, pero en el fondo sostenemos que hay una ley especial que aplica a la Procuraduría para ese tipo de agente ministerial y que se sigue un procedimiento administrativo que según la ley orgánica de esa Procuraduría
la entonces Procuraduría y el reglamento que la rige, la causa de separación es suficiente con que esté sujeto al proceso penal con independencia del resultado de esa prosecución o de ese fallo en materia penal, por lo que sostenemos el fondo, hacemos el análisis correspondiente con los comentarios que se hicieron de parte del Pleno, los cuales agradecemos se toman en consideración para efectos del engrose, y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Magistrados, ¿algún comentario? Yo sí quisiera agregar el tema de la pensionada. Interesante el planteamiento, un tema que ya habíamos discutido de diversas maneras y que logró este Pleno definir, y sobre todo destacar el tema de la suplencia, ¿no?, que me parece correcto y adecuado, y quizás podríamos llegar hasta un tema de inaplicación, bueno, pero eso será materia de algún otro juicio en donde se haga un planteamiento directo. Pero la verdad estoy con los proyectos, magistradas y magistrados. Muchas gracias, maestro. Si no hay algún comentario, pongo a consideración de ustedes los proyectos que presenta la segunda ponencia por conducto de su titular, el magistrado Renato Girón Loya. Los que estén de acuerdo se han manifestado levantando su mano. Por unanimidad de votos, se aprueban los proyectos del segundo ponente, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Saludos a su ponencia. Muchas gracias, magistrado, de su parte. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Séptimo punto del orden del día, análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución correspondientes a la tercera ponencia, dando cuenta el suscrito con 13 proyectos de resolución al Pleno que se fueron enlistados del número 47 al número 59 en la lista previamente publicada y tanto en la página, el sitio web, como en los estrados del tribunal, y que pone a consideración el magistrado tercero instructor del Pleno, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Magistrado doctor Daniel Rodarte, ¿algún comentario que realizar en relación a los expedientes o proyectos que pone a consideración de este Pleno? Qué amable, presidente. Sí, la ponencia a mi cargo presenta efectivamente 13 expedientes, muchos de ellos ya con criterios previamente adoptados que, dada la reiteración que hemos tenido de ellos, no merecen mayor comentario. Un par de caducidades que, a diferencia de otros que hemos resuelto, en esta sí se acredita el tema del abandono de las partes en la promoción e impulso procesal, y que por tanto se ha declarado la caducidad. Y rescato un recurso de revisión también, precisamente como el del magistrado Renato lo comentaba, que son por lo regular los que tienden a ser un poquito más complejos por los planteamientos técnicos que hacen en cuanto a las alegaciones de los revisionistas. En este caso es el 445 del 2022, un asunto muy litigado, es un asunto que además derivó en varios juicios que están en varias ponencias. El magistrado Renato tiene de hecho uno también que deriva de una concesión de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cananea, en el ayuntamiento de Cananea. Y es un tema bien interesante porque involucra una causal de sobreseguimiento y de improcedencia derivado de que se deja sin materia el juicio por virtud de que el municipio, a través del cabildo, de un procedimiento administrativo interno, revoca la concesión de una empresa, la asigna a una otra, y aquí consideramos que esto genera precisamente la desaparición de la materia del juicio, porque lo que vienen a demandar aquí es precisamente la validez o invalidez de la revocación originaria de una concesión de aguas de tratamiento, y que ahora pertenece a un tercero ajeno a esos juicios, que no le puede perjudicar. Precisamente por eso se desaparece la materia del juicio. Y dentro de los 6 agravios que refiere la parte quejosa, rescato 2, uno de ellos en donde vienen a plantear un argumento en el sentido de que no debía de considerarse una desaparición de la materia del juicio, por cuanto que la concesión que fue otorgada en una segunda instancia derivada de la revocación originaria a otra empresa no se encuentra firme. El argumento que nosotros utilizamos aquí, que creo que es el correcto, al menos el que plantea la ponencia a mi cargo, es que la ley no establece que para considerar que esta situación jurídica se actualice tenga que estar ejecutariado firme o que haya causado ejecutoria. El otro es una interpretación errónea que hace desde la perspectiva del suscrito la parte inconforme del artículo 138 de la Constitución local. El artículo 138 de la Constitución local establece que cuando exista una revocación
por parte, no, más bien lo que establece es que ante la cancelación de una concesión, el municipio dice podrá asumir el servicio público y prestarlo, ¿sí? Entonces nosotros le decimos, espérate, tú lo que estás planteando es que ante la revocación que hubo, el municipio estaba obligado a prestar ese servicio, ¿no? La intención del legislador, de acuerdo a lo que se investigó incluso en los antecedentes de esa reforma, que no es muy vieja, es del 2016, si mal no recuerdo, establece primero que nada una facultad potestativa, es decir, el municipio podrá, es decir, puede o no puede asumir esa nueva función, pero además esa deriva cuando la revocación ocurre por virtud de una causa de utilidad pública, no por virtud del incumplimiento de un contrato de licitación que fue otorgada en ese sentido. Entonces, la verdad es que el asunto es un asunto relativamente complejo, con muchos argumentos, muy litigado, hablando ahorita de lo que comentábamos antes de iniciar la sesión, un litigio muy especializado. Se atendieron desde luego todos los argumentos para evitar un posible amparo por falta de exhaustividad, y creo que el aborde que se hizo en el proyecto es suficiente. Viene alegando también falta de fundación y motivación, entre otras cosas, y se le demuestra que la ponencia originaria que presentó el proyecto, que fue por unanimidad en su momento del magistrado Renato, abordó en debida forma el por qué y el cómo la aplicación de los fundamentos jurídicos que se utilizaron en su momento. Más allá de eso, presidente, no hay otro asunto que merezca, por la relevancia o por lo novedoso del asunto, un comentario de mi parte. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Rodarte. Yo creo que es un tema especial, es un tema aparte que involucra el interés social, porque es un tema de un servicio público importante, como lo es una planta tratadora de agua, que ya lo hemos visto y discutido. Algún día se resolvió un tema en Caborca y algunos temas que son de interés social, no decir de por sí orden público, pero yo creo que después de haberlo discutido a raíz de la exposición que usted hizo, la lectura, las magistradas y magistrados quedamos convencidos de los argumentos, cuando menos yo así lo expreso de antemano. Pero bueno, para dar cumplimiento vamos a votar los asuntos que propone la tercera ponencia, con excepción del marcado con el número 48. Ese habré de votarlo aparte porque hay excusa expresa y admitida del magistrado Renato. Entonces, magistrados, excluyendo el expediente 1226 del 2023, los que estén de acuerdo con los proyectos que pone a consideración la tercera ponencia por conducto de su magistrado, del magistrado Daniel Rodarte Ramírez, sirvan manifestado levantando su mano. Por unanimidad de votos se aprueban 12 de los 13 proyectos puestos a consideración por el magistrado tercero instructor. Gracias. A continuación pongo a consideración el proyecto del expediente marcado con el número 48 en orden 1226 del 2023, donde no habrá de participar el magistrado Renato Girón Loya por tener excusa. Sí, los que estén de acuerdo con el proyecto que presenta la tercera ponencia, si lo han manifestado levantando su mano. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto 1200 del expediente 1226 diagonal 2023 sin la participación del magistrado segundo instructor. Okay. Gracias, magistrado Rodarte, saludos a su ponencia. Siguiente punto del orden del día, por favor, señor secretario. Octavo punto del orden del día, análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución correspondientes a la cuarta ponencia, dando cuenta el suscrito con 18 proyectos de resolución que ponía a consideración la magistrada cuarta instructora, los cuales fueron enlistados del número 60 al número 77 en la lista previamente publicada tanto en el sitio web como en los estrados de este tribunal, presidente. Magistrada Blanca Viera, ¿algún comentario que realizar en relación con los proyectos que pone a consideración de este pleno la cuarta ponencia por conducto de usted? Gracias, magistrado presidente. Pues buenas tardes a todas y todos. Sí, efectivamente, como lo mencionó el secretario, la cuarta ponencia somete para la aprobación de este pleno 18 proyectos. Dentro de ellos, 10 son proyectos relativos a la materia de servicio civil, 7 son relativos a la materia administrativa y un asunto en materia fiscal.
Dentro de ellos, pues resulta relevante mencionar uno de ellos, que es en materia de servicio civil, que es el expediente 138/2011. En este asunto, el actor demanda que se suspendan los descuentos que le hace el Ayuntamiento de Hermosillo por concepto de la clave 30 de Infonavit y la devolución de la cantidad que comprende la devolución de las cantidades que le habían sido retenidas hasta la presentación de la demanda y lo que se sigan generando. Al contestar el ayuntamiento la demanda, solicitó que se llamara a juicio como tercero al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Hecho lo anterior, al contestar el Infonavit, contesta la demanda, pero también interpone el incidente de incompetencia de este tribunal para conocer del asunto. Ante este incidente de incompetencia que interpone Infonavit, este tribunal lo declaró procedente y remitió el expediente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que resolviera el asunto, quien a su vez no aceptó la competencia, remitiendo el expediente a la autoridad federal por existir un conflicto competencial. Por consiguiente, al resolver el tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa, determina que este Tribunal de Justicia Administrativa es el competente para conocer del asunto, por razón de que el Infonavit no es parte principal en el juicio. También reconoce que el asunto es de naturaleza meramente social y que deriva de la materia laboral por provenir del artículo 123 constitucional. Finalmente, este tribunal, en el presente proyecto, al estudiar el asunto, resuelve improcedente condenar al Ayuntamiento de Hermosillo a la suspensión de la deducción del pago que se le viene reteniendo al trabajador por concepto con clave 30 de Infonavit, así como la devolución de las cantidades que demanda, a razón de que de los autos quedó demostrada la obligación del Ayuntamiento de Hermosillo de efectuar los descuentos y también que el crédito de Infonavit fue adquirido por el actor voluntariamente, así también consta mediante escritura pública, y que este crédito aún no se ha liquidado. Entonces, venimos resolviendo pues la improcedencia de este asunto y creo que es el que cabe, que es de relevancia mencionar. 183 del 2011, ¿no? Comentó ahorita 132, Sí, es el 183. 103. Ajá. ¿Algún otro comentario, magistrado? Ninguno, magistrado. Okay. Muchas gracias. Yo sí quiero hacer agregar. Interesante el tema, es de los pocos asuntos donde viene el tema de Infonavit, porque los trabajadores de servicio social, que es una de las competencias que tiene este tribunal para conocer las controversias que se derivan de ese tipo de litigios, sí, dentro de sus prestaciones no incluye Infonavit. La verdad, un tema muy interesante, sobre todo porque se plantearon incompetencias y un colegiado dijo, nosotros somos el competente. Digo, lo expresaba ahorita yo de manera razonada porque coincidía, porque a final de cuentas el tema era el patrón, en este caso Ayuntamiento de Hermosillo, hiciste descuentos, no lo reportaste, etcétera, etcétera. Yo de antemano le digo que coincido con el proyecto, nomás para precisar, es 183 del 2011. 183 del 2011. Sí. Magistradas y magistrados, si no hay ningún otro comentario que agregar, yo les pregunto, los que estén de acuerdo con los proyectos que presenta la magistrada Blanca Viera Barajas, titular de la cuarta ponencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, los que estén de acuerdo sigan manifestando levantando su mano. Por unanimidad de votos se aprueban los 18 proyectos de resolución que puso a consideración la magistrada cuarta instructora, presidente. Muchas gracias. Magistrada, saludos a su ponencia. Gracias, magistrado presidente. Siguiente punto del orden del día, por favor, señor. Noveno punto del orden del día, análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución correspondientes a la quinta ponencia, dando cuenta el suscrito con 24 proyectos de resolución que pone a consideración la magistrada quinta instructora, los cuales fueron debidamente enlistados en la lista previamente publicada tanto en el sitio web como en los estrados del tribunal, del número 78 al 101, magistrado presidente. Muchas gracias. Magistrada Guadalupe María Mendívil Corral,
algún comentario que realizar en relación a los proyectos que pone a consideración de este pleno la quinta ponencia que usted encabeza? Muchas gracias, magistrado presidente. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos. Sí, la quinta ponencia pone en consideración, como lo acaba de señalar el secretario de este tribunal, 24 expedientes que están enlistados del número 78 a la 101 de la lista que fue publicada sobre esta sesión ordinaria número 19. Estos 24 expedientes corresponden 8 al área del servicio civil, 7 terminaciones laborales y otro respecto donde se reintegra al actor el nivel A de la carrera magisterial. Los diversos son 16 expedientes del área administrativa, 15 de ellos con criterios plenamente establecidos por este tribunal, por el concepto 25 del descuento del servicio médico realizado por ISTESON, y el que cabe hacer mención sobre uno del área administrativa, que es el expediente 388, diagonal 21, de la constructora e inmobiliaria Cater. En este asunto se trata de un requerimiento de pago efectuado por la agencia fiscal de la ciudad de Cananea, Sonora, sobre un cobro de 838,839 pesos por concepto de impuestos sobre remuneraciones al trabajo. Aquí se dio la nulidad lisa y llana en virtud de que el mandamiento de ejecución por la cantidad antes señalada no contiene las razones, hechos o fundamentos jurídicos específicos que justifiquen la determinación del crédito fiscal, ya que se deja en estado de indefensión a la parte actora, toda vez que se desconocen los elementos o bases del cálculo utilizado por la autoridad, ya que el acto reclamado contiene únicamente cifras genéricas sin individualización de los periodos, y es por eso que se violentan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y se declara la nulidad lisa y llana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. Antes de ponerlo a consideración a votación, quiero también agregar un comentario. Atinadamente, y sobre todo partiendo de la base de la formalidad que es exigible en la realización de los actos administrativos, como lo es este mandamiento en forma, y bueno, tesis de jurisprudencia de varias, en donde definen la necesidad de expresar esas operaciones aritméticas que sirven de base. ¿Para qué? Para que el particular esté en posibilidad de establecer si son ciertos o no, o de generar defensas adecuadas. Al igual que con los demás proyectos, coincido con los argumentos. Y magistradas y magistrados, si hay algún comentario que realizar, si no es así, pongo a consideración de ustedes los proyectos que presenta la quinta ponencia por conducto de la magistrada Mendívil Corral. Los que estén de acuerdo sean manifestados levantando su mano. Por unanimidad de votos, aprobados los proyectos de la quinta ponencia, presidente. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. 10º punto del orden del día corresponde a asuntos generales, presidente. ¿Algún comentario, algún dato que agregar? Siguiente punto del orden del día, señor. 11º punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión, presidente. Muchas gracias, secretario. Magistrados, antes de proceder a la clausura correspondiente, quiero comentar que en atención a que las sesiones de pleno en este tribunal son abiertas, son públicas y también son videotransmitidas. Sí, en esta ocasión nos acompañan las alumnas y los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad del Valle de México, alumnos que están cursando la práctica forense del derecho administrativo y fiscal, y los acompaña su maestra Patricia Acuña. La verdad, ojalá y todas las universidades y todos los secundaran esta iniciativa de ustedes, como se lo dijimos previamente a las magistradas y los magistrados, sí, y nosotros agradecidos, y reiterarles, son públicas y eso permite que cuando quieran venir estén presentes, o cuando quieran alguna otra visita guiada. Ellos están realizando una visita guiada, ya conocieron las ponencias, han de haber estado presentes en alguna audiencia de juicio,
Y la verdad, reiterar el agradecimiento y debo mencionarlos, pues que estuvieron aquí presentes y que bueno, algo aprendieron, cuando menos que estábamos magistradas y magistrados y que integramos. Y claro, vamos a darles ahorita que termine la sesión un break para preguntas, así que prepárense. Magistradas, magistrados, yo creo que si no hay ningún otro dato, declaro formalmente clausurada la presente sesión de pleno.